En el programa anterior iniciamos la tercera temporada, cuyo tema central tiene el juicio de los 7 años de tribulación que vendrán sobre esta tierra. Planteamos unas preguntas por responder. ¿Está muy cerca el juicio de la tribulación? ¿Qué clase de juicio es este? ¿Qué acontecerá durante este juicio y cómo terminará? Para seguir respondiendo estas preguntas, quédense con nosotros en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga, bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. Estando tan cerca el juicio de la tribulación que vendrá sobre esta tierra, es necesario que como iglesia tengamos presente que el libro de Apocalipsis fue escrito directamente para nosotros, mostrándonos propósitos y describiéndonos la antesala de este juicio. Hoy nos van a acompañar los hermanos en la fe, el pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez, para hablar de estos propósitos y de la antesala del juicio de la tribulación que ocurrirá en el cielo, el culto celestial. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Gozo poderoso, Mauricio, de estar de nuevo en el programa. Hermanas, el juicio de la tribulación, Dios les bendiga. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Mauricio. Bendiciones, Mauricio. Vamos a iniciar, pastor, hablando de estos propósitos por los cuales fue dejado el libro de Apocalipsis a la iglesia. Sí, Mauricio, el libro del Apocalipsis genera propósitos poderosos y quiero enunciarte algunos. El primer propósito es darle a conocer a la iglesia cómo estarían las congregaciones al final de los tiempos, antes del inicio del juicio de la tribulación. Dicho estado es de las falsas doctrinas y ahí vamos a encontrar que esas falsas doctrinas se han anclado, se han enquistado dentro de la iglesia, las doctrinas como la de Jezabel, la doctrina de Balán, la doctrina de Nicolaíta, la pérdida del primer amor y la tibieza espiritual. Pero también pudiéramos hablar de un segundo propósito que es esencial en lo que respecta a la revelación del Apocalipsis y es advertirle a la iglesia de guardarse fiel y guardar su palabra hasta el fin para que no cayera en semejante despropósito de la apostasía. La apostasía como una muestra eficiente de que indicaría el final de los tiempos y estaríamos cercanos al arrebatamiento y posteriormente a la tribulación. Y podemos encontrar nosotros eso en los 5 mensajes a las iglesias: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardis, la iglesia de Laodicea, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Quiero leer Apocalipsis 2, versículo 10 en la parte B, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero mira que en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es bueno dejar claro, hermanos, que estas señales, entre las cuales está la apostasía de la que nos mencionaba el pastor, son señales acerca del inicio de la tribulación, más no de la venida de Cristo, porque hablando del llamado del arrebatamiento de su iglesia, teniendo en cuenta que se guarda la doctrina de la inminencia. Amén, amén. El versículo que leí el pastor ahorita corresponde a ese segundo propósito que nos mencionaba el pastor ahorita, y quiero pues repetirlo, es el propósito de que la iglesia se guarde fiel hasta la muerte, fiel en la palabra, fiel a la fe genuina, a la fe de la palabra, y mantenerse hasta el fin, pastor, apartándose de la apostasía. Pero hay un tercer propósito que yo quiero mencionar, de por qué el Señor dejó el Apocalipsis para la iglesia, y es justamente para que ésta cumpliera la última misión, ya a punto de cerrarse la dispensación de la iglesia. Esta misión que el Señor dejó antes de que ya
viniera por ella en el arrebatamiento. Y esta misión es la de predicarle a la iglesia sobre la venida de Cristo, por cuanto el Señor sabía que muchas iglesias se dormirían y otras irían a la apostasía. El amor del Señor lo llevó a que los remanentes, que son pocos que están en la tierra, cumplieran esta misión, porque no todas las iglesias están cumpliendo la misión, y es de decirle a la iglesia que está dormida y a la que está extraviada: mira, el Señor ya viene, arrepiéntete, purifícate, que son esos 5 mensajes que mencionaba el pastor. Pero también que la iglesia le predicara, la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, le predicara a los moradores del mundo, hablándoles de que la única manera de escapar de los juicios que van a venir es entrando, aleluya, a formar parte de la nación santa, de la iglesia, y que hay tiempo de arrepentirse antes que venga el Señor por la iglesia. Y también anunciarle en qué consisten esos juicios, esa ira del Señor, que son los 7 años que van a venir sobre la tierra, y de los cuales vamos a hablar en los programas que vienen después de este. Y también hablar de las promesas eternas. La iglesia está vaciada de la eternidad. La iglesia no quiere saber del reino eterno, de las cosas tangibles, poderosas, de los bienes venideros que el Señor ha prometido en las Escrituras, porque la iglesia está afincada en esta tierra. Son pocos los rediles donde están hablando y predicando de estas promesas gloriosas que el Señor tiene: el cuerpo glorificado, la morada eterna, la ciudad celestial, la tierra nueva, los 1000 años antes de la tierra nueva que vamos a vivir y en el que vamos a servirle al Señor. Yo quiero leer en Apocalipsis 22 esta misión última que la iglesia tiene en este momento y que debemos cumplir. Y dice el versículo 10, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí se corrobora que el destinatario directo del Apocalipsis es la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en el versículo 17, mira cómo aparece allí esa misión. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Cuál es la predicación? Ven, Señor Jesús. ¿Cuál es la predicación? El Señor ya viene, ya está a la puerta. Amén. Y dice: y el que oye, diga ven. Es decir, el que oye la predicación que la iglesia santa está haciendo, cumpliendo esa última misión que tenemos en este momento, porque estamos a punto de partir, aleluya, en el arrebatamiento. Y mira cómo dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, pastor, gratuitamente, porque el Señor sabía que las iglesias se iban a desviar, iban a estar no solamente arraigadas en esta tierra, sino también mundanalizadas, secularizadas y haciendo mercadería de la palabra, como el apóstol Pedro dice allí como una señal clara de los tiempos del fin. Hay un cuarto propósito de por qué la revelación del Apocalipsis fue dejado a la iglesia, y es que la iglesia estuviera preparada. Primero, de que escuchara el llamado, porque hay 2 llamados, como creo que en uno de los programas hablábamos, el llamado preparatorio que está en Apocalipsis 3:20, y es que el Señor allí prometió que cuando estuviera a la puerta, cuando estuviera cerca, Él llamaría a la iglesia, y aquella iglesia que estuviera en comunión con el Espíritu Santo, aleluya, llena de eternidad, con los ojos puestos en Jesucristo, escucharía ese llamado, aleluya. Y justamente el Señor dejó el Apocalipsis para que la iglesia, habiendo entendido la palabra profética, habiendo entendido todos esos juicios y el estado de la iglesia como estaría, ¿verdad? Que es en la apostasía de la que hablaba el pastor Gabriel, la iglesia se limpiara, se guardara, se purificara y saliera a cumplir la misión. Mira cómo dice el Apocalipsis 3:20. El llamado del Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en un programa anterior te habías comentado, Mauricio, cómo la iglesia ha usado este versículo para evangelizar, y eso está bien, pero aquí hay una promesa poderosa. Aquí la promesa es que cuando el Señor estuviera a la puerta, le anunciaría a la iglesia que estaría a la puerta, y ciertamente está a la puerta, porque Él está llamando a su iglesia. El Señor está diciéndole: ya yo vengo pronto, vengo en breve. Todas estas palabras hermosas que el Señor da en Apocalipsis en varios puntos, donde dice: vengo en breve, vengo pronto. Muchos han querido interpretarlo de que no, que el Señor lo que está diciendo es que iba a venir muy rápido, en términos de como un rayo. No, el Señor lo que está diciendo es que el Apocalipsis es la revelación para que la iglesia el tiempo del fin, que la iglesia el tiempo del fin sabría cuándo estuviera viviendo esos tiempos últimos, y escucharía el llamado del Señor. La pregunta es: ¿tú estás escuchando el llamado del Señor? El Señor te está llamando y está diciendo: ya yo estoy a la puerta, arrepiéntete, escucha y di: ven, Señor Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Y hay un quinto propósito, Mauricio, que yo quisiera compartir, y es el propósito a través del cual el Señor llama a la iglesia que está desnuda. El Señor hace una exhortación a través del libro de Apocalipsis a la iglesia que está desnuda, y
el llamado que el Señor le hace es ataviarse de la vestidura que Él en su infinito amor y misericordia le está dando, le está brindando a esta iglesia. Y de este propósito nos habla Apocalipsis 3:18. Mira lo que dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ciertamente hay una iglesia en este tiempo que está desnuda, y es triste porque, como hemos dicho en el programa, el Señor viene pronto, está a las puertas, pero lo peor de todo es que esta iglesia que está desnuda no se ha dado cuenta que está desnuda, y sigue haciendo lo que viene haciendo, aquello que al Señor no le desagrada, y el Señor le está diciendo que se vista con vestiduras blancas, la está llamando y le hace un llamado especial y le dice: compra de mí oro refinado en fuego para que seas rica. El Señor se está refiriendo aquí a la santidad que Él demanda de su iglesia, santidad que debe tener la iglesia para que pueda escuchar el sonido de la trompeta y pueda ir a reunirse con su Señor en las nubes. Ahí el Señor nos muestra en el libro de Éxodo, por ejemplo, nos muestra que en el Antiguo Testamento el templo y el tabernáculo, muchos de los utensilios estaban hechos con oro, las paredes, las vestiduras de los sacerdotes, los candelabros, y aún en la mitra del sacerdote había una lámina hecha con oro, y en esa lámina había una escritura que decía santidad a Jehová. Eso lo podemos corroborar en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 36. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Pero el oro refinado del que el Señor habla aquí en Apocalipsis 3:18 se está refiriendo a la palabra. ¿Y por qué a la palabra? Porque mira cómo en el Salmo 19, versículos 9 y 10, dice el salmista: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Ahí el Señor en Apocalipsis 3:18 está diciendo: ven y compra oro refinado en fuego. Y el fuego al que está refiriéndose el Señor ahí es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego de la fe, y es el fuego también de la prueba, a través de la cual nosotros en estos momentos estamos siendo santificados, porque la prueba nos santifica y la prueba nos lleva a estar humillados a los pies del Señor. Y ese es el fuego que aviva el fuego de la venida del Señor. Ese es el fuego que en nuestro corazón se enciende para que la iglesia santa pueda anhelar el Señor. También ahí el Señor le dice a su iglesia que compre vestiduras blancas. Y esas vestiduras son precisamente la santidad. Como decíamos hace un rato, el Señor demanda que su iglesia esté vestida de santidad para que pueda ser arrebatada. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero anotar, Mauricio, Belkis y Pastor Gabriel, el significado de estar desnudo. ¿Qué es estar desnudo? Y en 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo aquí nos dice claramente que es estar desnudo. Yo creo que leamos, dice la Escritura: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, refiriéndose a este cuerpo, ¿verdad? Dice: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos, mira cómo habla de vestirse, de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Estar desnudo es cuando el creyente no está anhelando ser vestido de esa habitación celestial, es decir, del cuerpo glorificado. Y la iglesia que no está anhelando, Pastor Gabriel, esa eternidad y ese momento, ese día y esa hora de que el Señor venga para revestirla de inmortalidad, de esa vestidura incorruptible, es la que está desnuda. Amén. Yo quiero resaltar aquí el hecho de desear, el hecho de anhelar. Mira cómo dice el versículo 4, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, vuelve a decir el apóstol Pablo, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El que está desnudo es el que no quiere ser revestido de la inmortalidad. Y justamente, Mauricio, ahora que estamos a punto, aleluya, de tener esa vestidura eterna, celestial, incorruptible, para la que el Señor nos hizo, amén, es cuando la iglesia está desnuda, porque no la está anhelando. Mira cómo dice el versículo 5 más: el que nos hizo para esto, ¿para qué? Para ser revestidos de gloria, de eternidad. Esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras
del Espíritu. La iglesia no quiere estar presente al Señor, la iglesia quiere estar arraigada en este mundo, y toda iglesia que esté con su mirada puesta y su corazón, que es lo más importante en esta tierra, en el mundo, aún en el mismo ministerio terrenal, está desnuda. Satanás la tiene engañada y el Señor le está diciendo: yo quiero que te vistas, yo quiero que te atavíes. Y es importante resaltar que esta desnudez es hacia la iglesia, porque todos estos propósitos son referentes a la iglesia en este último tiempo. Y estos propósitos que hemos mencionado nos ayudan a reconocer estos tiempos en los que debemos conocer el estado de la iglesia para guardarnos de ese estado. Debemos predicar de la venida de Cristo para estar preparados para ella. Y aquella iglesia que está desnuda, que anhele ser revestida por la vida. Todos estos son los propósitos del libro de Apocalipsis para la iglesia. Pero este libro también describe la antesala de la tribulación que mencionábamos al inicio del programa. Y esta antesala la vamos a ver al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la venida del Rey. Y después de haber hablado de los propósitos por los que el libro de Apocalipsis le fue dejado a la iglesia, Pastor Gabriel, ¿cuál es la antesala del inicio del juicio de la tribulación? Mauricio, el culto celestial, cuando nosotros lleguemos a la Nueva Jerusalén, tendremos unas vestiduras blancas para dicho culto celestial. Y fíjate que allí todo ya está preparado. En el cielo todo está listo. Estas vestiduras son las que el Señor promete en el libro de Apocalipsis. Voy a leerte 3:5, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira que estas vestiduras son las que tienen los 24 ancianos que representan a la iglesia. Leamos Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Yo quiero que recuerden que en este versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis se simboliza el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor le dice a Juan: sube acá, sube acá. Y la escena que se describe ya es en la Nueva Jerusalén, escena celestial, la esperanza que nosotros tenemos de poder entrar allí a la Nueva Jerusalén. Es decir, el lugar santísimo donde entraremos como la iglesia arrebatada, Mauricio. La iglesia arrebatada con sus vestiduras de incorrupción, de gloria, de inmortalidad, de poder. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero anotar, Pastor Gabriel, en el versículo 4 que acabamos de leer, dice que había un trono y alrededor estaban los 24 ancianos, como nos decía el pastor, representan la iglesia. Hay 24 ancianos que algunos dicen son los 12 apóstoles más otros, con el apóstol Pablo, etcétera. Pero también toda la iglesia son los ancianos, amén, ancianos y ancianas, obviamente en el caso de las mujeres. Y esta escena rememora el templo de Jerusalén, tanto el tabernáculo como el templo de Jerusalén, que fue hecho con el modelo que el Señor reveló. Ahí dice la Escritura que el Señor reveló de lo que estaba en el cielo, lo celestial, lo que debía construirse aquí en la tierra. Dice que todo eso que se construyó aquí, tanto el tabernáculo como el templo de Salomón, que fue el primer templo, era figura de las cosas celestiales. En el templo de Salomón, por ejemplo, había un mar de bronce que estaba sostenido sobre bueyes, y ahí había agua, una gran cantidad de agua, y con esa agua se lavaban los sacerdotes. Y aparece también allí, en Apocalipsis 4, quiero leer, dice el versículo 5 y 6, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios,
y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, y delante de estos seres vivientes eran querubines. Yo creo que noten cómo estas lámparas rememoran los candelabros del templo, y también ahí aparecen las coronas de los 24 ancianos, que como mencionaba ahorita Belkis, nos pueden recordar la diadema de oro que tenía el sacerdote debajo de la mitra. Estaba la mitra y estaba la diadema acá, y allí tenía grabado Santidad de Jehová. Yo comentaba ahorita, fuera de la grabación con mi hermana Belkis, cómo es tremendo este simbolismo de lo que acontecía en el antiguo pacto, y que Belkis nos va a comentar ahorita, de cómo los símbolos de estos elementos que prefiguraban lo celestial estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo, pastor. Pero aquí ya aparece todo con estos símbolos, el candelabro, ¿verdad? Aparece el mar, etcétera. La palabra del Señor, que aparece el libro sellado, todo esto ya aparece en el lugar santísimo, porque el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice que mientras estuviera levantado la primera parte del tabernáculo, que era el lugar santo, no se podía tener acceso al lugar santísimo. Pero una vez que ya está Cristo, pastor, y su sacrificio como cordero inmolado, ya este primer lugar ya dejó de estar, y solamente queda el lugar santísimo al que nosotros vamos a llegar como iglesia, como sacerdotes. Allí seremos ungidos. Allí esta escena es la unción de la iglesia como reyes y como sacerdotes. Gloria al Señor. Y fíjate, Mauricio, que en ese versículo 6 de Apocalipsis 4 también nos habla de los seres vivientes, y esos seres vivientes son los querubines. También sabemos que en el templo de Salomón estaban estos seres vivientes. Así que, como decía la hermana Yolanda, el simbolismo y la relación que hay es impresionante. Nosotros sabemos que todo esto que estaba aquí en el tabernáculo y la ofrenda en el Antiguo Testamento se dio cumplimiento profético en el Señor Jesucristo. Y también estamos viendo que esta escena, como decía la hermana Yolanda, el paso del Señor cuando ya rasga el velo y entra al lugar santísimo, nos está mostrando a nosotros el momento en que nosotros, la iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas, la iglesia que tiene la vestidura limpia, la que está ataviada, la que va a tener las coronas, va a entrar al lugar santísimo para tener el encuentro con su rey. Y también veíamos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían vestiduras blancas y sobre su cabeza tenían una mitra, y ahí tenían una diadema de oro que decía Santidad a Jehová. Nosotros también, como reyes y sacerdotes, vamos a tener esa vestidura y vamos a tener esa corona, porque el rey la tiene preparada. ¿Bien? Y quiero reiterar lo que acontecía en el antiguo pacto, señalando proféticamente a Cristo, y para eso quiero leer Hebreos 8, versículos 4 y 5. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, yo quiero leer allí mismo en Hebreos, en el capítulo 9, porque el sacerdocio, el tabernáculo, los templos, los sacrificios y los sacerdotes eran figuras de la obra redentora del Señor Jesucristo. Amén. Y miren cómo dice Hebreos 9, 23 al 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. En la escena de Apocalipsis 4, el Señor Jesucristo está en el santuario, en el lugar santísimo, y la iglesia a su lado como sacerdotes, porque recordemos que la iglesia tiene la promesa de ser reyes y sacerdotes. De tal manera que lo que se dejó instituido en el antiguo pacto no solamente se refería al Señor Jesucristo, sino también a la iglesia, la cual tiene primicia de ser redimida y convertida en un sacerdocio santo. Y esta iglesia es la que va a llegar al santuario, la que va a llegar al lugar santísimo, vestida de blanco, diademas, coronas de oro, y así las echará delante del Señor. Es una antesala poderosa la que nos muestra la Escritura, donde la iglesia estará allí fungiendo el sacerdocio santo, el cual el Señor Jesucristo nos ha dejado como una promesa.
Y hay mucho más por hablar acerca de esta antesala, pero lo tendremos que realizar en el siguiente programa, porque este ha sido todo el tiempo el día de hoy. Pero es necesario recordar que hay unos propósitos que fueron dejados en las Escrituras que debemos conocer y tener presente. Estamos viviendo el tiempo del fin. Está a la puerta el llamado de la trompeta para ir a las nubes y ser recibidos por el Señor Jesucristo. Recuerda mantener tu lámpara encendida. Maranata, Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? El Señor te está llamando en este tiempo. Las señales que el Señor dio en Mateo 24, las señales del fin, las señales de los últimos días de la historia de la humanidad, ya están cumplidas. Van a venir 7 años de juicio terribles sobre esta tierra, 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero el Señor Jesucristo en esta hora te está llamando. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has abierto tu corazón a Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, hoy te invitamos a que lo hagas, para que tú formes parte de esta esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ya todo está cumplido y el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia, puede venir hoy. Si tú quieres formar parte del remanente de la iglesia de Jesucristo, yo te invito a que te arrepientas en esta hora. Dice la Escritura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice también la palabra en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos ser declarados justos delante del Padre y la única manera es que nos arrepintamos de los pecados y aceptemos a Jesús como único Señor y único Salvador. Tú puedes orar de esa manera conmigo. Padre, yo te doy las gracias porque me has dado vida física y hoy estoy aquí delante de ti con un corazón abierto para poder arrepentirme delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haber hecho mi voluntad y no la tuya. Yo te pido que me perdones, Señor Jesús. Entra a mi corazón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo te pido que entres a mi corazón y lo hagas nuevo. Te pido que me des un espíritu nuevo. Yo te recibo, Jesús, en esta hora como mi único Señor, mi único Salvador, mi único Dios. Y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido que cuando suene la trompeta yo pueda partir contigo a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, para vivir contigo por la eternidad. Si tú has hecho esta oración con fe, creyendo en tu corazón, déjame decirte que hoy eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres nueva criatura y eres heredera y coheredera con Cristo. Cristo viene pronto. Cuando suene la trompeta, tú podrás ir con el Señor, con la iglesia, para heredar esas promesas eternas. Las promesas de vivir en la nueva Jerusalén y de vivir en el milenio, 1000 años sirviéndole a Cristo y también una eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde.